este vídeo hablaremos de los casos que nos quedan por ver. Son muy fáciles porque la mayoría deriva del caso Noren, así que vamos a ir poco a poco viéndolos para que sepas cómo construirlos y qué significan. Norentzat. El caso Norentzat indica la finalidad de una acción. Se puede traducir como ¿para quién? Y se declina añadiendo tzat a la terminación del caso Noren. Prakak umearentzat erosi ditut. He comprado los pantalones para el niño. Jatetxearen erreserba biontzat da. La reserva del restaurante es para nosotros dos. Papera niretzat ekarri dute. Han traído el papel para mí. Norekin. El caso Norekin indica compañía. Se puede traducir como ¿con quién? Y se declina quitando la n final del caso Noren y añadiendo kin. Lagun batekin etorri naiz. He venido con un amigo. Oraindik gurasoekin bizi da. Todavía vive con sus padres. Nirekin joan da. Ha ido conmigo. También se puede utilizar con objetos inanimados. En este caso se llama zerekin. Amaren abestiarekin lasaitu da. Se ha tranquilizado con la canción de su madre. Mikel txapela gorriarekin doa. Mikel va con el gorro rojo. Otro significado es el de instrumento o causa. Aún así, no debe confundirse con otro caso que veremos más adelante. Labanarekin moztu dut. Lo he cortado con el cuchillo. Zure eskakizunarekin arazoak daude. Hay problemas con tu solicitud. Veremos ahora 5 casos también derivados del caso Noren. Norengan, norengandik, norengana, norenganantz, norenganaino. Igual ya lo has notado, pero son los casos para seres animados equivalentes a non, nondik, nora, norantz y noraño. Se declinan añadiendo la correspondiente terminación después de la declinación del caso Noren. Gan, gandik, gana, ganantz, ganaino. Amarengan konfiantza dut. Tengo confianza en mi madre. Zure jokabidea zure gurasoengandik atera duzu. Tu forma de actuar la has sacado de tus padres. Medikuarengana joan naiz. He ido al médico. Umeenganantz hurbildu gara. Nos hemos acercado hacia los niños. Gure eskaera presidentearenganaino heldu da. Nuestra petición ha llegado hasta el presidente. También se pueden encontrar estos casos sin la marca den en singular o en indefinido, sobre todo en euskera hablado. Amarengan konfiantza dut, amagan konfiantza dut. Y ya que hablamos de Elkar y de Norenburua en el vídeo anterior, hay que comentar también que Elkar se declina siempre como animado, Elkarrengan konfiantza dugu, y Norenburua se puede declinar como animado o como inanimado. Neureburuan konfiantza dut, neureburuarengan konfiantza dut. Norengatik. Vamos a ver un caso parecido a los anteriores. Como puedes imaginar, se declina añadiendo gatik a la declinación del caso Noren y se puede eliminar la marca den en singular o indefinido. Este caso indica causa y se puede traducir como por quién o debido a quién. Su versión inanimada es zergatik, que se declina igual y se puede traducir como por qué o debido a qué. Nire amarengatik egin dut. Lo he hecho por mi madre. Arrazoi batengatik erabaki duzu. Lo has elegido por una razón.
También puede significar causa en un contexto más abierto, por ejemplo, en el sentido de distancia o de intervalo de tiempo. Autobusa minutu batengatik galdu dut. He perdido el autobús por 1 minuto. Vamos ahora con los casos que no derivan de noren. En primer lugar, el caso zerez zertaz. Se forma añadiendo las siguientes terminaciones. Az para el singular, mutillas, neskaz, eskuaz. Ez para el plural, mutilles, neskez, eskuez. Y ez para el indefinido, mutilles, neskaz, eskuz. En el indefinido, las palabras monosílabas con diptongo conservan la e. Gau, gauez. Gai, gaiez. ¿Y por qué también zertaz? Porque a los pronombres personales se les añade la terminación taz, también a los pronombres interrogativos y demostrativos, que ya veremos más adelante. Nitaz, itaz, hartaz, gutaz, zutaz, zuetaz, aietaz. ¿Y para qué se utiliza? Pues para muchas cosas, pero en general se puede resumir en instrumentalidad, con ciertos matices. Teléfonoz hitz egin dugu. Hemos hablado por teléfono. Arkatzez idatzi dut. He escrito a lápiz. Oinez etorri naiz. He venido a pie. Esto también puede significar materia. Kapela paperez egin du. Ha hecho el sombrero de papel. Modo o situación, gogoz egin du. Lo ha hecho con ganas. Negarrez dago. Está llorando. Kontu zibili. Ve con cuidado. Medio de transporte, itxasoz etorri da. Ha venido por mar. Tiempo, zure zain 3 orduz egon naiz. Te he esperado 3 horas. Tema, liburuaz hitz egin dugu. Hemos hablado del libro. Se puede ver en ciertas construcciones, como de X en X, etxez etxe joan dira. Han ido de casa en casa. Como argumento de ciertos verbos, nire haurtzaroaz gogoratzen naiz. Me acuerdo de mi infancia. Erosketez arduratu naiz. Me he encargado de las compras. O después de posposiciones, lekuz kanpo dago. Está fuera de lugar. Esneaz gain, arraultzak erosi ditut. Además de la leche, he comprado huevos. Digamos que es la declinación comodín. Si te encuentras un verbo con algún argumento que no sea obvio, como destino o dirección, es probable que se use zerez zertaz. Aún así, hay que tener en cuenta un par de cosas para saber cuándo usar este caso u otro. En el caso de medio de transporte, tenemos que diferenciar si se trata de algo concreto o de algo genérico. Si es algo genérico, utilizaremos el caso zerez zertaz, pero si se trata de algo concreto, hay que usar el caso non. Trenez joan da. Ha ido en tren, cualquier tren. Goizeko trenean joan da. Ha ido concretamente en el tren de la mañana. Lo mismo ocurre con el tiempo. Goizez irekita dago. Está abierto a la mañana, todas las mañanas sin especificar. Gaur goizean irekita dago.
Hoy a la mañana está abierto, a la mañana concreta de hoy. Aunque en muchas otras expresiones se debe utilizar el caso non. Igandeetan irekita dago, está abierto los domingos. Azaroan irekita dago, está abierto en noviembre. De forma parecida ocurre con los instrumentos y el caso que hemos visto antes. Cuando se trata de algo genérico, utilizamos zeres zertaz. Y si hablamos de algo concreto, hay que usar norekin. Arkatzez idatzi dut. Lo he escrito a lápiz, ningún lápiz en particular. Nire arkatzarekin idatzi dut. Lo he escrito con mi lápiz. Y por último, un caso con un uso muy concreto y muy fácil de declinar, el caso nortzat. Siempre se declina en indefinido añadiendo tzat, sin ninguna e intermedia. Mutiltzat, neskaltzat, semetzat. Se utiliza con verbos muy concretos. Vamos a ver un ejemplo para ver cómo se traduce. Nagusitzat hartu naute. Me han tomado por jefe, es decir, no soy el jefe, pero han pensado que lo soy. Veamos más ejemplos. Tontotzat dute. Lo tienen por tonto. Ontzat eman dugu. Lo hemos dado por bueno. Oparitzat eskaini diote. Se lo han ofrecido como regalo. Cuidado, si el significado no es pensar que alguien es algo, no se utiliza nortzat. Laguntzaile hartu dute. Lo han tomado de ayudante. Fíjate que en estas construcciones el atributo no lleva artículo a, así se distingue de laguntzailea hartu dute. Han tomado al ayudante, por ejemplo, del brazo. Y estos son todos los casos que nos quedan por ver. Ahora puedes hacer un abanico más amplio de frases. ¿Por qué no practicas dejándome alguna frase en los comentarios? Si te has quedado con alguna duda, pregunta sin problemas. Un saludo y hasta la próxima.